tiene infectado el apéndice, va a llegar con leucocitosis, pues aquí, ¿de cuánto les daba? De 16, no puede llegar de 35,000. Y no le dan tratamiento para el dolor porque quieren que evolucione con varias horas, lo tienen en observación en urgencias al paciente antes de llevarlo a cirugía. Peligroso, con control de imagenología para que no vaya a haber una peritonitis, pero el paciente va a mantenerse con esta elevación de leucocitos y con la neutrofilia, y etapas más jóvenes, bandas, metamilocitos, las etapas más jóvenes de la granulopoiesis, incluso la más joven que tiene nucleolos, que es el mieloblasto, y esto, bueno, y con la imagen de ultrasonido que le hayan llevado a cabo, no tomografía, no, yo creo que no es necesario, pero ultrasonido sí, o un rayos X, una placa de rayos X de la zona, pues se lo llevan a cirugía para retirar el apéndice y se tendrá que abatir. O si no es tan severo el problema, 35,000 es bastante de leucocitosis, es a lo mejor cede la infección, esto lo decide el especialista, el urgenciólogo, y ya decide si es tratable y no hay que hacer apendicectomía, quitar el apéndice, y pasa en una septicemia, no se diga, llega a confundirse con una leucemia granulocítica crónica, porque llegan a tener más de 50,000, y eso es hiperleucocitosis. Entonces, arriba de 11,000, 12,000 es leucocitosis, pero si está extrema es hiperleucocitosis llamada. Entonces ya familiarizarse con los términos, muchachos. Puede ser que por necrosis de tejido, como puede ser sí. Disculpe, ¿qué es lo que significa pirógena? ¿Lo que significa qué? ¿Pirógena? ¿Pirógeno? Es que dice infección bacteriana piógena. Piógena, es que produce pus. Okay, o sea, gracias. Las bacterias en el proceso infeccioso llegan ahí fagocitos y hacen su función que les corresponde y empiezan a generar el pus, que es masculino, el pus. Entonces, purulenta la lesión cuando hay pus, a eso se refiere. Y son bacterias las que lo provocan. Puede haber necrosis tisular, por ejemplo, en un infarto, y esto dispara a los neutrófilos, o en procesos inflamatorios tumorales, por ejemplo, o por traumatismo, o un esfuerzo físico significativo. Entonces, no es exclusivo de infección bacteriana importante. Puede ser por intoxicaciones con plomo, con benzol, o de tipo endógeno metabólico. Entonces, vemos que puede estar asociada la neutrofilia. Generalmente, ahora te atiendo, Juan Pablo, ahorita atiendo tu participación. Si es por por problema, si no es infeccioso, pues vemos que puede darse y se asocia simplemente al esfuerzo físico significativo, porque se desprenden los neutrófilos de la íntima del vaso sanguíneo, de lo que es el endotelio vascular, y pues se manifiestan en circulación, y si en ese momento se toma muestra de sangre, puede haber una neutrofilia no asociada a infección necesariamente. Ahorita aquí hay dos asteriscos que están abajo indicados, ahora se los comento, Pablo. Sí, disculpe, profesora, ¿hay más factores de intoxicación exógena, aparte del plomo y el benzol? Puede haber, no es muy común, pero sí pueden estar asociados a contacto con solventes, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Pero no es común. Aquí bueno, ya la intoxicación por sí sola para los toxicólogos, claro que adquiere importancia, y lo que se hace es medir al tóxico correspondiente. Puede ser tan sencillo como una farmacodependencia, que pudiera estar cambiando el metabolismo. El propio alcohol hace muchos estragos en el organismo, es un tóxico, es algo muy grato cuando hay la degustación y los expertos en vinos, por ejemplo, pues se está considerando como un alimento de degustación, muy cuidado en el proceso de producción, y esto pues tiene que ver con el etanol, pero y es como los alimentos por los chefs y cocineros que a eso se dedican, es su oficio, es su profesión, cuidan mucho la materia prima, que es algo que nosotros en casa tenemos oportunidad de cuidar, el adquirir un producto de calidad y a buen precio, ¿no? Siempre buscaremos las dos cosas,
y guisamos en casa, pues cuidando eso que es obligatorio, que si no comemos nos desnutrimos, de la mejor manera, y la parte líquida de los requerimientos para el organismo, entre ellos está no obligatorio el consumo del alcohol, pero pues tiene ese bemol, ese inconveniente de que puede haber dependencia y se vuelve tóxico y hace muchos estragos en el organismo. Causa sangrados y causa anemias y es complicado. Y el daño en el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de cada tóxico y pues no hay la oportunidad, pero sí hay más, Pablo. Bien, en el caso ya de patologías hematológicas, están aquí solo 2 ejemplos, pero se habla de leucemias y se habla de ciertas leucemias. Aquí está la mielocítica crónica, que es muy conocida, que es la que causa hiperleucocitosis. ¿Qué es hiperleucocitosis? Ya ahorita debemos de llevarnos, ahorita si van a tomar su siguiente clase o a tomar sus alimentos en un ratito, o hacer sus tareas, decir, ya aprendí lo que es la leucocitosis, y es arriba del intervalo normal de leucocitos, y si está muy elevado, ¿cuánto? 50,000 o más, eso es hiperleucocitosis. Esto ya tienen que hacer conocimiento que les pertenezca, muchachos. Entonces es anotarlo, subrayarlo, por eso la importancia de un cuaderno. Bien, entonces ya les mostré un ejemplo de cálculos normales y de uno anormal, en intención de dedicar ese tiempo para reforzarlo, que no se quede el concepto y ya otra cosa, sino que hagan al menos ese ejercicio y hacen un ejercicio a la hora de los datos que se les aportan para el reporte. Tengan encuentro entre ustedes virtuales o por WhatsApp. Ustedes saben que hay varios medios, en el propio celular se pueden ver, oye, no te entendí aquí, se graban y para que se comuniquen y digan, oye, no, para mí esto no es leucocitosis, no, sí es, o argumentarlo en la discusión, pero que se vean obligados a pensar en ello y en analizarlo. Bien, entonces, hay entidades donde hay desequilibrio en la producción de granulocitos, hace una elevación, y hacia una elevación particular con falla en la función, y son entidades, son patologías hematológicas, policitemia, que se llama policitemia vera, o leucemia mielocítica crónica. Tiene más nombres, pero no podemos entrar en detalle. Y esto que está aquí con asterisco, que creen que casi no se ve, el amarillito, normalmente lo uso para las células, bueno, porque es una fuente útil de esta herramienta de PowerPoint. Este asterisco se refiere a que además el neutrófilo puede presentar depósitos de material ribosomal que normalmente no los presenta y no se aprecian entonces en 100X, y que son orientadores de alteraciones cualitativas de la célula y que dan información de procesos infecciosos. O pueden tener gránulos anormales, los primeros que se forman son los primarios, o inespecíficos que tienen otro grado de tinción porque conservan una molécula que fija en mayor proporción al azul de metileno, y entonces se ven de otro color, no se ven basofílicos, sino se les llama azurófilos si son gránulos anormales, y son gránulos primarios anormales, y se habla de granulaciones tóxicas, que parece ser que ya no le están queriendo llamar así, pero ver granulaciones color púrpura, color vino, en lugar de azul intenso, que son los gránulos primarios, y ver estos depósitos de material ribosomal, son 2 hallazgos anormales cualitativos que nos dicen que se puede estar asociando a un proceso de infección. Sin embargo, también pueden aparecer en todo esto que está en color rojo, que es importante que lo que está en rojo, pues sí lo retengan en su memoria. Y creo que aquí hay, sí, aquí están las alteraciones cualitativas, y aquí, bueno, están las plaquetas, aquí hay plaquetas, y aquí está un neutrófilo segmentado de referencia, y de lado, es que no sé por qué quedó así, no, ya, disculpen. Aquí están 3 plaquetitas en neutrófilo segmentado con entre 2 y 3 lobulaciones,
Sería una, aquí está la segunda y aquí estaría la tercera porque no se ha separado, está trilobulado, es normal. Y sus gránulos pues se ven discretos, muy abundantes, y aquí se nota la azurofilia, que se ven como color vino los gránulos y eso se les llama tóxicos. Y hay que estarlo observando en el interior de la célula, trilobulada también, más definida la lobulación o segmentación de un núcleo, que se lobula o segmenta, y estos serían, está un poquito más pequeña la célula, la imagen estoy viendo, no crean que este es más pequeñito, y pues esto hay que reportar, aparte de contarlo como neutrófilo segmentado, reportar que tiene cambios en sus gránulos y reportar granulaciones tóxicas, porque es un dato que puede estar asociándose a infección. Otra vez el de referencia y el estar viendo en esta célula, que es un neutrófilo solamente que quedó un lóbulo al frente y el otro quedó atrás, tiene esta estructura que se llama cuerpo de Dol. Este cuerpo, que aquí sería en singular, de Dol, es material ribosomal que normalmente no se ve y que se hace notar por procesos infecciosos bacterianos. Entonces es un hallazgo cualitativo, aparte de contarlas, hay que fijarse en su interior porque en infecciones puede pasar esto. Comento adicional que puede haber, que no es lo normal, ausencia de gránulos. Entonces, aquí atentos, el neutrófilo tiene gránulos muy finos, abundantes, y los debemos de ver, no debemos de ver aquí blanco, ¿sí? O sea, sin evidencia de que hay algo dentro que se puede apreciar en 1000 aumentos, porque eso es un neutrófilo hipogranular y es mala señal porque tiene que ver con síndromes preleucémicos. Entonces, y ahí ya hay una mutación y es mucho más complejo. Nuevamente aquí estaría el caso del cuerpo de Dol. Aquí tiene, ¿cómo le llaman? Marca de agua. Cuando ustedes quieren mandar una imagen al mundo de internet y se quedará ahí, dicen que para siempre. Entonces, atentos en cuanto a las imágenes que manejen. Estos cuerpos de Dol, que ya los había mencionado, aquí está muy apreciable en un neutrófilo, y el doctor Joaquín Carrillo Farga decidió sí enviarlo, pero con su marca de agua porque es su propiedad, y él decidió que si se viera, a lo mejor hubiera quedado mejor un poquito más arriba, pero lo importante se está viendo y él lo cuidó seguramente. Yo conozco al doctor, tomé muchos cursos con él, ¿qué era la escuela? Ya no me acuerdo, pero él trabajó en la universidad, en la UNAM, y luego ya se fue al, no sé qué es, a la Panamericana. Y luego ya puso su escuela y él y genera la especialidad en hematología, por ejemplo. Esto específicamente bien. La imagen le pertenece y por eso lo menciono. Aquí está el cuerpo de Dol, que es un agregado de material ribosomal. No es normal. Y aquí tendríamos como un referencial. A veces el neutrófilo puede presentar como defecto vacuolas. Entonces, tener vacuolas, granulaciones tóxicas, cuerpos de Dol ya es lo que no es normal, pero me estoy adelantando para que vean que, no adelantando, sino dándoles datos que ya son de anormalidad, y por eso ya hablamos ahí de alteraciones. La célula que sí puede tener endocitado plasma, que se ven como vacuolitas, es el monocito, muy pocos y no necesariamente lo tienen que presentar. El caso extremo, el del otro lado, ya lo tienen con ustedes desde el 15 de septiembre y es el caso de neutropenia. Por eso me extraña que no tengan ya integrado junto con el laboratorio pues los datos de qué es lo disminuido, pues es neutropenia, y lo aumentado sería filia o citosis. Porque ya han tenido el material con ustedes, ya leyeron el manual, entonces hay que estudiarlo más, muchachos. La granulocitosis es una neutropenia muy severa. Es cuando están por debajo de 500 neutrófilos por microlitro. Sí, hay que estudiar más, Pati. Entonces, las infecciones... ¿Perdón? No hay tiempo. No, tienen que estudiar, muchachos. Hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos de coincidir y hay que darse tiempo. Hay que darse tiempo. A veces hay que desvelarse. Yo tuve que hacer compras la semana pasada porque cerraban el presupuesto y un día no dormí y 2 días me dormí a las 3 de la mañana. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque se está dando la información y hay que aprovecharla.
¿sí? Entonces, está bien, tenemos tiempos de entrega que es para el lunes, y ya es viernes, entonces hay que coordinarse entre ustedes, ¿no? Ahí vamos bien. Bien, entonces, ¿cuándo puede haber neutropenia y con qué se asocia? Pues con lo que está aquí indicado en infecciones, por intoxicación también, con diferentes biomoléculas. Entonces, por eso es que en la historia clínica preguntan dónde vive, cuál es el ambiente, si tienen sellado, no es puro tabique, si tienen piso, o es tierra, o si está con cemento, porque son datos donde hay riesgo de tener algunas sustancias químicas de riesgo o con agentes infecciosos si su agua es por tubería o la juntan y no la tapan porque puede estar ahí el vector de paludismo, por ejemplo, el insecto que lo transmite. Entonces, esta parte de posible intoxicación si viven cerca de una fábrica que esté generando algunos de sus productos. Entonces, de allí viene la historia, cuando alguien ya tiene un cuadro clínico y lo van a internar inclusive, tienen que abrir la historia clínica y allí es donde preguntan residencia, actividad, hay como se piden datos pues de la forma de vida, de la vivienda, etcétera, porque puede haber riesgo de la dirección inclusive, para ver si no hay riesgo de intoxicación con plomo en el caso anterior o con otro tipo de sustancias o fármacos que estén consumiendo. Y aquí están indicados fármacos que tienen que ver con quimioterapia, y la quimioterapia puede provocar la caída de las líneas celulares a la hora de un cáncer sólido o de una leucemia. Se van a abatir las poblaciones porque se quiere atacar a las malignas, pero se arrastra a la población normal y luego habrá que dar un refuerzo para restaurar la médula ósea o dar incluso trasplante de médula ósea. Como ven, esto pues es bastante más complejo. Y en hematopatías, en patologías hematológicas, y aquí vienen algunos ejemplos, e incluso aquí aparece la mononucleosis infecciosa, que es una virosis que daña al hígado y que presenta morfología de células muy peculiar. Bien, entonces ahí están algunos ejemplos. Y en el caso, sí, Diana. Valores. Perdón, no te entendí. ¿Por qué había dos valores? Uno de... Los colores, porque aquí estás incluyendo cómo se escribe. Ya ven que a veces aquí ponemos viñetas y es esto que está aquí en oscuro pertenece a lo que está más a la izquierda, infecciones. Los valores. Los valores estos. Ajá, pero ¿por qué hay dos? ¿Quién lo quiere explicar? ¿Qué es la neutropenia? Es la disminución de neutrófilos por debajo de 2000. Pero si es muy severa la neutropenia, puede estar por debajo de 500, es decir, debajo de 2000, ¿cuánto es? 1800, 1100, pero cuando es por debajo de 500 ya es muy peligroso. La persona no debe estar en contacto con el medio ambiente, socializando, porque es blanco fácil de infecciones por la caída de neutrófilos que tiene. Debe andar con cubrebocas y debe estar en casa, de hecho. Entonces, alguien que tiene neutropenia, porque a lo mejor se le dio tratamiento de una leucemia, pues es un paciente que debe estar aisladito, con mucho cuidado del que llega a atenderlo, inclusive ya sé que esté en el hospital, a veces está aislado y tienen que entrar con cubierta de la ropa la persona, no para no infectarse, sino para no infectarla, porque es blanco fácil de infecciones por la cantidad tan baja que se tiene de neutrófilos. Y cuando es tan severa la disminución, Diana y todos, se habla de agranulocitosis. ¿Cuánto? Pues menos de 500. Entonces, alguien puede tener 300, sí, pero es un blanco fácil de infecciones. Entonces, se le califica en función de la severidad. El caso aplica. Leucocitosis, ¿cuánto es? ¿Arriba de cuánto? Arriba de 7000. ¿De cuánto? De 7000 células por microlitro. No, de leucocitos, no de neutrófilos solamente. Tienes razón, de neutrófilos
creo que es Pablo quien habló, son 7,000, pero de leucocitos, en general, la suma de todos, ¿cuánto es? Arriba de 11,000 microlitros. Arriba de 11,000. Si alguien tiene arriba de, tener 18,000 ya es leucocitosis, ¿están de acuerdo? Digo, son números. Pero tener 50,000 o más, eso es hiperleucocitosis. Entonces, dentro del ámbito de laboratorio se tiene clasificado. Y otro ejemplo que nos va a aplicar cuando veamos el estudio de la orina, que es lo último que veremos en el curso, en la unidad 6, está definido cuánto se orina en 24 horas, sí, y se sabe que en 24 horas se recolecta la muestra para hacer estudios cuantitativos y debe de estar entre 750 y 1,500 mililitros, algunos manejan 800 a 1,600 mililitros por 24 horas, en 24 horas. Cuando alguien orina más, ¿cómo se le llama? Poliuria. Cuando se orina más de 2 litros, y entonces hay un desequilibrio que puede estar influenciado por lo que tomamos de líquidos, desde luego, pero alguien que tiene poliuria es que orina más en 24 horas, ¿cuánto es más? Pues de 2 litros en adelante, o el criterio que se tenga, 1,800 a lo mejor. Y cuando alguien orina poco, tiene un nombre y se llama oliguria, sin H, oliguria, es menor. ¿Cuánto es menor? Pues menos de 500, menos de 600 en 24 horas es el criterio. Es como la sedimentación. En una hora, ¿cuánto sedimentan los glóbulos rojos? 0 a 9 o 10 en hombres y 0 a 20 en mujeres. Entonces, todo se va estandarizando. Y en este caso, cuando asociado al término de agranulocitosis que preguntaba su compañera Diana, me parece, cuando la micción es menor a 100 mililitros, dijimos que 500 o menos es oliguria. Cuando es menos de 100 mililitros se llama anuria, ausencia de orina, que no es cierto, pero es menos de 100, es muy poco. 80 mililitros en 24 horas es muy peligroso no estar orinando. ¿Por qué? Porque la urea, que es el soluto más abundante de la orina, es muy tóxico a nivel cerebral. Entonces, es un producto de desecho. La urea es producto de la degradación de aminoácidos. Entonces, debe de ser excretado y por eso la urea ni la cuantificamos de principio. En un general de orina ustedes no van a encontrar ni a la urea ni a la creatinina cuantificable o rastreable en el examen general de orina. ¿Por qué? Porque es normal que haya muchísima urea y que haya mucha creatinina. Si ya se quiere evaluar con detalle la función renal, se recolecta orina de 24 horas y se hace una prueba que se llama depuración de creatinina, que esa no la abordamos aquí porque la van a abordar en ABC de sistemas. Pero aquí vamos a abordar el estudio general de la orina, que nos da mucha información, tanto de desequilibrios metabólicos como del sistema urinario, todo, el superior y el inferior. Entonces, es terminología que nos tenemos que familiarizar. Agranulocitosis es menos de 500, es neutropenia severa, eso quiere decir, ¿sí? E hiperleucocitosis es leucocitosis muy importante. Llega a haber casos de leucocitosis donde llegan a tener 300,000. Yo conocí un caso de un joven hace muchos años que tenía leucemia granulocítica crónica y tenía 300,000. Entonces, imagínense cómo va a estar la cámara de Neubauer. Pues incontables. ¿Qué se tiene que hacer? No diluir uno en 20, diluir uno en 200. Porque ¿cuántas veces está más elevado? Pues como, o sea, hay que dividir los 12,000 entre los 300,000. 300,000 entre 12,000, pues tiene 25 veces más del valor superior normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mínimo diluir uno en 10 más, entonces diluir uno en 200 para poder contarlos en la cámara de Neubauer. Esto lo hace el equipo automatizado. Bueno, de la eosinofilia, ya les mencionaba que es por infección de parásitos metazoarios los que se instalan a nivel gastrointestinal o en alergias. Si vienen aquí algunos ejemplos de entidades conocidas como entidades alérgicas y tienen sus nombres ya sea a nivel de piel o a nivel de sistema respiratorio, y en algunas infecciones por hongos o por Mycobacterium, ya sea leprae o Mycobacterium tuberculosis, y en algunas hematopatías donde por leucemia mieloide crónica, además de la neutrofilia, se puede dar la eosinofilia
o se puede dar la basofilia también. Pero sabemos que si el número no está muy disparado, es más, en casos de alergia, muchachos, puede estar leucocitos normal, por ejemplo, 7,000, o tener 8,000, vamos a dejarlo, y entonces los leucocitos están normales, porque es hasta 11,000, 12,000, pero tiene 12% de eosinófilos. Cuando le calculan el valor absoluto, ¿cuántos eosinófilos tiene esa persona? Si tiene 12% de eosinófilos y tiene 8,000 de leucocitos. ¿Quién quiere hacer el cálculo? Joana Díaz. Si haces el cálculo, tengan su calculadora a la mano, reitero. Tiene 8,000 leucocitos y tiene 12%. ¿Cuánto es, Patricia? 960. 960. ¿Y cuánto es lo normal de eosinófilos? De eosinófilos debe haber 450. Entonces tiene 960, pues tiene eosinofilia y puede estar asociada a alergia, por ejemplo. Entonces, no tiene que estar viéndose afectado el total de leucocitos en el caso, gracias Patricia por el dato, cuando la población es baja, como basófilos, como eosinófilos, bandas van de la mano, de neutrófilos segmentados. O los propios monocitos, alguien que tiene monocitos más de 1,000, pues ya tiene monocitosis y puede estarse recuperando de una infección bacteriana. Y todavía tenía leucocitosis 28,000 y ya anda en 14,000, se fue a la mitad. Y en lugar de tener neutrofilia tiene monocitosis, que esto es indicador de que está cediendo la infección. Entonces le hacen seguimiento al proceso infeccioso que está en remisión, que está corrigiendo. Bien, entonces puede ser algo tan sencillo o más complicado. Y sencillo, cualquier entidad se vuelve compleja, una alergia, una infección por parásitos. En hematología les presento un caso en la especial donde, y ustedes lo van a encontrar, donde hay una ascariasis, este gusano que es un nemátodo, está instalado, pero impresionante a la hora de que le hacen la endoscopía, está ahí a gusto y está, además de dañando la absorción de moléculas necesarias de nutrientes externos, como son las vitaminas, el hierro, por ejemplo, depende de donde se ubique del intestino delgado, si es que es en el delgado donde se instalaría el ascaris u otro nemátodo, dañan la mucosa y afectan la absorción. Y luego, además de ello, provocan sangrado, entonces puede haber una anemia por hemorragia crónica, entonces sí se vuelve complicado, entonces hay que tomar alimentos sanos para que no vayan contaminados con los huevecillos que se transformen luego ya en el parásito. No es que nos comamos el gusano, nos tomamos microscópicamente, está el agente infeccioso. Entonces, y esto se puede manifestar por eosinofilia en el caso de infecciones por parásitos. Como ven, a pesar de que aquí también son infecciones, ya sea por micobacterias o por hongos, se destaca, y es lo que predomina en la información, por los parásitos que afectan el sistema gastrointestinal. Y la eosinofilia junto con la basofilia aquí queda sumada a trastornos mieloproliferativos. El linaje que predomina es el de los neutrófilos, ya sea en policitemia vera o son los ejemplos más a destacar, o leucemia mielocítica crónica, que se le llama basofilia, porque es lo que está aumentado, más de 150 o 200 en valor absoluto. Y hay también en situaciones de hipotiroidismo, donde el diagnóstico de función de la tiroides es hacer el perfil tiroideo, determinar T3 y T4. Y hay perfiles hormonales, que sería en ese caso el tiroideo o perfil suprarrenal. Y está el perfil hepático para evaluar al sistema orgánico que es el hígado. Por eso la materia se llama análisis bioquímico clínicos de sistemas, o su materia que está en el plan de estudio se llama bioquímica de sistemas. Hablan de los sistemas orgánicos. Bien, entonces, basofilia también es entonces en entidades de desequilibrio en la médula ósea, que son estas dos,
y en enfermedades inflamatorias del intestino, en mixedema por problema de tiroides o tras radioterapia. Los basófilos se hacen presentes cuando hay desajustes en la médula ósea. Bien, y en el caso de la linfocitosis, que puede ser arriba de 4000, puede ser con leucocitosis o normal de leucocitos y suele estar en infecciones virales. Y aquí están ejemplos de infecciones virales. O puede ser en infecciones bacterianas y corre con leucopenia. Entonces están un poquito bajos, pero los linfocitos están elevados. Y en las patologías hematológicas que aquí están indicadas, o por intoxicación y se repite por arsénico, o sea que golpean a la médula ósea, algunos solventes, por ejemplo, o metales pesados que están como contaminantes, o el consumo excesivo de algún fármaco que puede generar dependencia. Ese es el problema a veces de los analgésicos o de los que ayudan al dolor. Puede haber farmacodependencia. La morfina que se utiliza cuando alguien fue operado en una operación importante, le dan morfina, obviamente dosificada en el hospital, y se siente bien a gusto el paciente recuperadito postoperatorio inmediato porque tiene la analgesia de la morfina. Ya se le suspende y luego ya en la noche del primer día de operación pues ya está con mucho dolor y habrá que darle otro tipo de analgésicos para atenuar la molestia, pero que no sean analgésicos que puedan generar dependencia. Esto lo tienen que dosificar. Ya hay especialistas médicos que se dedican a tratar el dolor, que eso solo lo ubicamos en situaciones extremas, sobre todo en cánceres, donde si ya hubo metástasis debe ser el dolor muy, muy severo y hay ya protocolos de tratamiento para atenuar el cuadro clínico del paciente y que no la pase tan mal durante su espera, ¿no? Porque a veces ya están como pacientes terminales y que ya no tienen sino que esperar literalmente y entonces hay que darles el confort mayor, ¿no? Para que cierren de la mejor manera su ciclo de vida. El caso contrario, que sería la linfopenia, otra vez menos de 1500 en este caso, se da en septicemias muy severas y en estas entidades que tienen un comportamiento tanto la tifoidea por salmonela o por micobacterias tuberculosis, o también algunas infecciones virales. Puede haber problemas de linfosarcoma o de linfomas, que es en ganglios linfáticos, donde se puede caer en linfopenia y puede ser de origen ganglionar, endocrino u hormonal, y aquí hablan de Cushing, que es la hiperfunción de suprarrenales, o el propio tratamiento con cortisona, aquí está 2 veces la preposición con, disculpen, o con prednisona o con hormona, esa no me acuerdo, que es la ahorita me acuerdo, de la ACTH. Y enfermedades autoinmunes, que la prototipo es el lupus eritematoso sistémico, o en situaciones extremas de desnutrición también se puede dar. Se me queda de tarea mucho, porque ahorita no me... Es la adenocorticotropina. Es la adrenocorticotropina, y es hormona, muchas gracias quien comentó, Patricia, gracias. Es la hormona adrenocorticotropina. Y eso es por tratamiento. Quiere decir que se está dando tratamiento, ya sea con cortisona, o con prednisona o con la hormona adrenocorticotropina, tiene que ver con que tienen un déficit, pero puede romperse el equilibrio y darse de más. Es como con la insulina en el diabético, sobre todo el tipo 1, si se da de más, pues hay hiperinsulinismo, ¿no? Entonces, la dosificación tiene sus características para dar la dosis necesaria para que haya una buena función en cuanto a la distribución de glucosa intracelular, etcétera, ¿no? Entonces puede haber un exceso. Y en enfermedades autoinmunes, les decía que la prototipo es el lupus eritematoso sistémico. Hay muchas más entidades autoinmunes y suele dárseles periódicamente inmunosupresión, porque como tienen respuesta contra el propio organismo, tienen que estar frenando o controlando a la respuesta inmune. Y esto puede llevar la propia terapia de control de la respuesta autoinmune, que no es normal, a linfopenia. Entonces también ahí van manteniendo un equilibrio para que tampoco sean blanco fácil de infecciones.
está con muy buena alternativa de tratamiento del lupus, afortunadamente, y otras entidades. Bien, y en el caso de los monocitos, más de 1000 ya es monocitosis y puede o no haber leucocitosis. ¿Por qué? Porque no pasa del 8% y se da en infecciones agudas virales o en infecciones crónicas. La tuberculosis dura años. En parásitos, esto no por duración, sino por el tipo de agente infeccioso, como es Plasmodium o Trypanosoma o Leishmania. En estas entidades suele haber monocitosis en su desarrollo de la infección parasitaria, ya sea paludismo, tripanosomiasis, que tiene su nombre, enfermedad de Chagas, por ejemplo, depende del tripanosoma y si está en África o está en América. El mal del sueño es de África y es un tipo de tripanosoma el que causa la infección, y Calazar pues es la leishmaniasis, que es por otro parásito flagelado, un protozoario que es leishmania. Y otra vez las patologías hematológicas, hay una leucemia mieloide aguda que se llama M4 y M5 y es mielomonoblástica y monoblástica, y pues va a haber monocitos, no es el hallazgo de monocitos es el diagnóstico. Hay un síndrome mieloesplásico que es la leucemia mielomonocítica crónica, pero son leucemias finalmente y sí puede haber monocitosis, pero se tiene que estudiar a la médula ósea. No alcanza el frotis sanguíneo para disertar. Y de la automatización para citometría hemática o biometría hemática, hay dos principios, que es el de la impedancia y el otro es de la dispersión óptica de la luz. Depende del principio de operación del aparato. Y la impedancia se define como el aumento de la resistencia producida al pasar una célula a través de un campo eléctrico. Pasa un haz de luz y lo bloquea la célula misma y pasan por un flujo, entonces pasan miles de células para poderlas evaluar, y se basa en la detección y medición le llaman pulsos de voltaje. Esa es la parte funcional, creado por las células, son elementos formes que modifican el voltaje y están suspendidas en un diluyente que debe de ser conductor eléctrico, y al viajar a través de una abertura localizada entre dos electrodos se leen, son legibles. Y aquí les indico lo que es la impedancia, que es la resistencia aparente que muestra un circuito eléctrico al paso de una corriente alterna, y lo contrario es la admitancia, propiedad por la cual un circuito eléctrico es recorrido por una corriente eléctrica bajo la acción de una diferencia de potencial. Esto es cómo funciona y pues estamos confiando en que lo hagan bien. ¿Qué hace el proceso que estamos viendo? O es impedancia, que sería el que nos interesa en este momento, y determina el número y el volumen celular. Para contar a las células leucocitarias, pues son más complejas que los propios eritrocitos o las plaquetas. ¿Qué pasa durante el ciclo de recuento? El número de pulso de voltajes corresponde con el número de células, y lo que dura el pulso es la complejidad de la célula. Y si tiene gránulos, pues dura más tiempo el pulso, y entonces los tienen clasificados para poder decir si es un basófilo, un eosinófilo o un neutrófilo, ya no apegado, sí a su complejidad, pero tridimensionalmente evaluada. El tamaño o la amplitud del pulso se vincula con la complejidad o el volumen de la célula. Una cosa es el espacio que ocupa y otra diferente es lo que tiene dentro. Entonces, y el otro, que es la dispersión óptica de la luz, se basa en que haya dispersión de la luz hacia adelante, que nos mide el tamaño, y de manera lateral la complejidad, gránulos, lobulación del núcleo, mitocondrias que deben de tener, porque el eritrocito, aunque no lo veamos, pues tiene mitocondrias, provocada por la célula al pasar por unas de luz. Esta información la tienen con ustedes por si tienen que participar para adquirir un equipo donde estén haciendo el servicio social y les encarguen, bueno, pues pueden encontrar elementalmente esta información y mucha más, porque tienen ustedes manera y ahí está difundida la información. Ambas dispersiones se perciben por fotodetectores y nos están diciendo tamaño y complejidad. Finalmente es lo que permite clasificarlas. Este mismo procedimiento
se refiere a que el grado de dispersión hacia adelante se asocia al tamaño, como ya se había indicado, y la lateral a la complejidad celular. Y así es como la está contando. Y aquí vienen marcas, y creo que aquí nos vamos a quedar, donde son marcas conocidas, el DIN, por ejemplo, que es de Abbott, o contador Sysmex, que es de Toa Medical Electronics Company, o el Coulter, que es muy conocido, que es de Beckman. Y de principio, fundamento por dispersión óptica de la luz está la empresa de Technicon con su contador automatizado. Y hay más marcas, muchachos, muchas más marcas, porque depende de la demanda que tenga el laboratorio, pues es el equipo que se adquiere. Antes se compraban y rápidamente dejaban de estar vigentes porque les hacían algún ajuste, algún cambio, como lo hacen con los televisores, con los hornos de microondas, con las estufas, etcétera. Y ahora en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, los institutos de salud del país, lo que hacen es dejar a préstamo el aparato, no es de la institución, sino que está prestado, y el beneficio para el fabricante del aparato es que se consuman sus reactivos. Y esto le llaman comodato, que está colocado a préstamo, así se le llama comodato, y lo que le da beneficio, reitero, a la empresa es que se le consuman los reactivos. Bien, entonces dejo de compartir y ya estamos por terminar en la unidad. No va a haber examen la semana que entra, o tal vez sí, es que no me acuerdo si el lunes solamente hacemos, que no es poco, vamos a tener la discusión, que va a ser un poquito larga. Nos distribuirá, yo creo, la profesora Leti, o no sé si la profesora Lulú. Será lo primero que hagamos entre las 4 profesoras con ustedes, que son 28, nos tocará trabajar con 7 de ustedes. Va a durar, yo creo que cuando menos 1 hora, entonces estar puntuales como yo sé que lo acostumbran. Empezamos a los 10 minutos, terminaremos 8:15, yo estimo, y así luego irán al examen, que puede ser que dure pues 2 horas, hora y media, va a depender del tiempo que asignen las profesoras Heidi y Leticia. Creo que va a ser, yo creo, pero se les informa en el momento, que va a ser en Sócrates, y por un lado una de las profesoras, y abrirá otro examen la profesora Leti. Yo creo que llevándose este tiempo, pues quizá nos quede un poco para que cerremos esta unidad. Y si es el caso, el viernes piensen que va a haber examen. Entonces vayan estudiando ya, pero ahorita lo prioritario es, pues ustedes saben, su disposición de tiempo y organización, pero vayan pensando en estudiar la unidad 3, que además van a estudiarla porque es el examen va a ser de las tres unidades. Entonces de la 1, 2 y 3, entonces hay que estudiar para el lunes, es muy importante porque es la mitad de la calificación de la primera parte, vale 5 puntos, y vamos a hacer la discusión, que está muy bien porque va a ser un repaso de lo que ya estudiaron, y lo van a comunicar a la profesora Lulú, a la profesora Heide, a la profesora Leti o a mí, según como queden distribuidos, como quedemos distribuidos, y luego al examen. Entonces, bien inspirados, y completaremos la unidad, y que si es el caso, tenemos examen el próximo viernes. Y si no, pues se va al otro viernes, no pasa nada. Entonces, que les vaya muy bien, que cierren bien su semana y descansen, y también que avancen mucho en sus tareas. Sí, si salen las... les vaya bien, cuídense, por favor, y nos vemos el lunes. Buen día, profesora. Igualmente, Gracias. maestra, Buen día. Nos vemos, profe. Cuídese. Gracias, igualmente, muchas gracias. Gracias. Profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Sí, Nacheli, ¿verdad? Sí, yo tengo una pequeña duda. Es que mire, en farmacología general nosotros estamos haciendo un el proyecto que se va a hacer a fin de semestre. Ajá. Y estaba evaluando, bueno, estábamos investigando respecto a ello, y tengo dudas sobre la espérame, dejé busco el nombre. No te preocupes. Era la... Ay,